Bienvenidos un día más a su canal de confianza, donde las exclusivas y los dramas de las celebridades turcas son nuestro pan de cada día. ¿Están listos para un nuevo escándalo jugosito? Porque hoy tenemos un plato fuerte que sé que les va a encantar. Como ya habrán leído en el título, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos hizo suspirar, que nos hizo creer en el amor verdadero, al menos mientras duró, y que ahora, bueno, digamos que las cosas no están tan claras. Se rumorea, se comenta, se dice que Hande Erçel ha explotado, sí, explotado, y que ha revelado un secreto sobre Kerem Bürsin que está dejando a todos boquiabiertos. ¿De qué se trata? ¿Es algo grave? ¿Es el fin definitivo de cualquier esperanza de reconciliación? Agárrense porque la historia que les voy a contar tiene más giros que una telenovela turca. Antes de que me lancen los zapatos, déjenme aclarar que, como siempre, trabajamos con la información más reciente y verificada, pero el mundo del espectáculo es un torbellino y las cosas pueden cambiar en cuestión de minutos. Así que tomen todo con una pizca de sal, pero también prepárense para el drama. Y por supuesto, antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo chisme. Ustedes saben que aquí siempre tienen la primicia. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de las más seguidas y queridas del mundo del entretenimiento. Su química en la serie Senkalkam era innegable y rápidamente traspasó la pantalla. Los fanáticos enloquecieron cuando confirmaron su relación en la vida real, inundando las redes sociales con mensajes de amor y apoyo. Eran la pareja perfecta, los reyes del romance turco, la envidia de Hollywood. Pero como suele suceder en estos cuentos de hadas modernos, la burbuja se pinchó. De repente, sin previo aviso, empezaron a circular rumores de crisis. Se les veía menos juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y las alarmas se encendieron. Al principio muchos pensaron que era una fase, un bache en el camino. Pero luego llegó la confirmación oficial: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría para sus fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la pareja perfecta había decidido separarse? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de terceras personas. Cada revista, cada programa de televisión, cada blog de farándula tenía su propia versión de la historia. Pero la verdad real, permanecía oculta. Durante meses, Hande y Kerem mantuvieron silencio sobre las razones de su ruptura. Fueron profesionales, respetuosos el uno con el otro, y evitaron alimentar el fuego de los rumores. Cada uno siguió con su carrera, con sus proyectos personales, tratando de pasar página y dejar atrás el dolor de la separación. Pero claro, cuando eres una figura pública, es imposible escapar del ojo del huracán. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado y diseccionado hasta la saciedad. Y aquí es donde entra en juego el secreto que supuestamente Hande Erçel ha revelado. Según nuestras fuentes, y esto es importante que lo recalquemos, según nuestras fuentes Hande Erçel habría confesado a un círculo cercano de amigos y familiares la verdadera razón detrás de su ruptura con Kerem Bürsin. Una razón que hasta ahora se había mantenido en la más absoluta confidencialidad. ¿Y cuál es esa razón? Prepárense porque aquí viene lo bueno. Al parecer, Hande Erçel habría descubierto que Kerem Bürsin no era tan perfecto como parecía. No me malinterpreten, no estoy diciendo que Kerem sea una mala persona, pero parece ser que tenía ciertas actitudes y comportamientos que no encajaban con la visión de futuro de Hande. Específicamente se habla de una cierta inmadurez por parte de Kerem, una falta de compromiso con la relación y, lo que es más grave, una supuesta tendencia a coquetear con otras mujeres. Ojo, no estoy diciendo que Kerem haya sido infiel, pero parece ser que no era del todo discreto a la hora de relacionarse con el género femenino, lo que generaba inseguridad y desconfianza en Hande. Y aquí, mis chismosos, es donde la cosa se pone más interesante. Porque no es simplemente coquetear, sino la forma en que lo hacía. Según nuestras fuentes, Kerem tenía una forma de interactuar con otras mujeres que, si bien podía parecer inofensiva a primera vista, era profundamente irrespetuosa con Hande. Se dice que le gustaba alardear de su atractivo, hacer comentarios halagadores que iban más allá de la simple cortesía, y mantener conversaciones prolongadas con otras mujeres, incluso cuando Hande estaba presente. Además, se rumorea que Kerem no apoyaba del todo las ambiciones profesionales de Hande.
Al parecer, le costaba aceptar que su pareja fuera una estrella en ascenso, con una agenda apretada y una legión de fans. Se sentía eclipsado por su éxito y, en lugar de celebrarlo, lo veía como una amenaza. Esto, obviamente, generaba tensiones y conflictos en la pareja. Las fuentes cercanas a Ande aseguran que Kerem, en lugar de ser un pilar de apoyo, a menudo minimizaba sus logros, haciendo comentarios sarcásticos sobre su trabajo y sus fans. Esto, obviamente, minaba la confianza de Ande y la hacía sentir incomprendida y poco valorada. Otra fuente cercana a Ande asegura que la actriz se sentía sofocada por la personalidad de Kerem. Si bien al principio le atraía su energía y su entusiasmo, con el tiempo se dio cuenta de que era demasiado demandante y posesivo. Necesitaba espacio para respirar, para ser ella misma, sin sentirse constantemente vigilada o controlada. Dicen que Kerem era excesivamente celoso y controlador, queriendo saber dónde estaba Ande en todo momento y con quién se relacionaba. Esto, lógicamente, generaba una sensación de agobio en Ande, quien sentía que su libertad y su individualidad estaban siendo reprimidas. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que Ande haya hecho estas declaraciones, ni de que Kerem sea culpable de las acusaciones que se le imputan. Pero lo cierto es que la información que nos ha llegado es bastante consistente y proviene de fuentes confiables. Hemos hablado con personas cercanas a la familia de Ande, con amigos íntimos de la actriz, e incluso con algunos miembros del equipo de producción de Senkalkap. Todos coinciden en que la relación entre Ande y Kerem era mucho más compleja y problemática de lo que se mostraba al público. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Ande Erzel y Kerem Bürsin no era tan idílica como parecía. Detrás de las fotos sonrientes y los mensajes románticos se escondían problemas y diferencias que al final resultaron insuperables. La presión mediática, las agendas incompatibles y las personalidades opuestas jugaron un papel importante en la ruptura. Pero según nuestras fuentes, la verdadera razón detrás de la separación es la inmadurez de Kerem y su incapacidad para comprometerse con una relación seria y duradera. Y ahora, la pregunta del millón: ¿esta supuesta revelación de Ande Erzel significa el fin definitivo de cualquier esperanza de reconciliación? La respuesta es probablemente sí. Si los rumores son ciertos y Ande realmente se sintió traicionada y decepcionada por Kerem, es difícil imaginar que pueda perdonarlo y volver a confiar en él. Además, el hecho de que Ande haya compartido esta información con su círculo íntimo sugiere que está lista para dejar atrás esta relación y seguir adelante con su vida. Además, ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande está saliendo con Hakan Sabank, un empresario turco de una familia muy influyente, y se la ve feliz y enamorada. Las fotos de Ande y Hakan juntos demuestran que la actriz ha encontrado la estabilidad y la felicidad que buscaba. Hakan parece ser un hombre maduro, comprensivo y que apoya las ambiciones profesionales de Ande. Por su parte, Kerem ha estado enfocado en su carrera y se le ha relacionado con varias mujeres, aunque ninguna relación ha sido confirmada. Recientemente se le vio con una modelo desconocida en un evento en Los Ángeles, pero hasta ahora no ha habido más información al respecto. Así que, mis queridos chismosos, parece que la historia de amor entre Ande Erzel y Kerem Bürsin ha llegado a su fin. Fue un romance apasionado, intenso y lleno de momentos inolvidables, pero que, lamentablemente, no pudo superar los obstáculos del mundo del espectáculo. Fue un cuento de hadas que terminó abruptamente, dejando a miles de fans con el corazón roto. Pero como dice el dicho, el show debe continuar, y tanto Ande como Kerem han demostrado que están listos para seguir adelante y construir un futuro exitoso, tanto en lo personal como en lo profesional. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que toda esta información debe tomarse con precaución. No somos dueños de la verdad absoluta y solo estamos compartiendo lo que nos ha llegado de fuentes cercanas a Ande Erzel. Si en el futuro hay novedades o desmentidos, por supuesto que se los haremos saber. El mundo del espectáculo es impredecible y las cosas pueden cambiar rápidamente. En resumen, hoy hemos explorado los rumores sobre la supuesta explosión de Ande Erzel y la revelación de un secreto sobre Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibles razones detrás de su ruptura, las especulaciones sobre la inmadurez de Kerem y la falta de apoyo a la carrera de Ande, y la dificultad de ambos para manejar la presión mediática. También hemos hablado sobre las nuevas relaciones de Ande y Kerem, y las posibilidades de una reconciliación en el futuro. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugosito y que hayan aprendido algo nuevo sobre la vida de estas dos estrellas turcas. Recuerden que el mundo del espectáculo es un negocio lleno de glamour,
pero también de drama y decepciones. Gracias por acompañarme un día más en su canal de confianza. Recuerden que aquí siempre tienen las primicias y los dramas más calientes del mundo del espectáculo. No olviden que su suscripción y sus comentarios son el motor que impulsa este canal. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Anne Ercel hizo bien en revelar este secreto? ¿Piensan que Kerem Bürsin es realmente como lo describen los rumores? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme qué opinan de toda esta situación. Me encanta leer sus mensajes y saber sus puntos de vista. Quiero saber si ustedes también creen que la actitud de Kerem era inmadura y poco respetuosa con Hande. ¿Creen que Hande hizo lo correcto al poner fin a la relación? Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares chismosos, y suscribirse al canal para no perderse ni un solo escándalo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Recuerden que este canal es su fuente número 1 de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo chisme. Hasta la próxima. Y no se olviden, mantengan la chispa encendida y los oídos bien abiertos, porque el próximo escándalo está a la vuelta de la esquina. Ciao, ciao.